Bienvenidas, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en uno de los expedientes más célebres y desconcertantes de España, el caso Vallecas. El caso Vallecas. Sí, un clásico ya. Tenemos relatos, testimonios de la familia y, lo que es más llamativo, ¿no?, un atestado policial que, se sale un poco de lo común. Totalmente. Ese atestado es la pieza central, diría yo. Nuestra misión hoy, si podemos llamarla así, es intentar separar los hechos, lo que se documentó, de toda la leyenda que ha crecido alrededor. Una tarea complicada, pero necesaria. Todo estalla, o al menos se hace oficial, una noche muy concreta, noviembre del 92, ¿verdad? Exacto. La noche del 27 de noviembre de 1992. Imagina la escena. La familia Gutiérrez Lázara fuera de su casa. Están en la calle Luis Marín, en Madrid. Aterrados. ¿Y quién llama? Todo porque aquí viene lo singular. La policía no solo va. No. Van, entran en la casa y documentan. Eso es lo increíble. ¿Y qué documentan exactamente? Porque ese informe es, como decías, la piedra angular de este misterio. Pues mira, el inspector jefe José Pedro Negri y los agentes que iban con él reflejan en el atestado fenómenos que ellos mismos, con esas palabras, califican de inexplicables. Inexplicables, dicho por policías en un informe oficial. Tal cual. Hablan de, la puerta de un armario que se abre sola, de forma muy violenta, un ruido fortísimo en el balcón, pero sin causa aparente. Es que se sepa, el único informe policial en España que recoge sucesos, paranormales como constatados por los propios agentes en servicio. Y claro, eso ya eleva un drama familiar a enigma nacional, ¿no? Totalmente. Pero para entender bien esa noche y ese informe hay que ir un poco hacia atrás, al origen de todo esto que parece centrarse en la hija mayor, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Eso es, Estefanía. Una adolescente normal en principio. Parece que tenía cierto interés por temas de ocultismo. Como muchos a esa edad, ¿no? Sí, no es tan raro. Pero la historia que siempre se marca como el inicio, el detonante, ocurre antes. En marzo de 1990. Una sesión de Ouija. La famosa Ouija de Vallecas, en el colegio, ¿no? Sí, en el colegio, con unas amigas. La intención, según se cuenta, era contactar con el novio fallecido de una de las chicas. Y la cosa, como suele pasar en estas historias, se tuerce. Pues sí. Parece que una profesora las pilla, interrumpe la sesión. Y justo al romper el vaso o el tablero, los detalles varían un poco. Ajá. Los testigos dicen que sale como un humo raro, extraño. ¿Y que ese humo entra en Estefanía? Se mete dentro de ella. Madre mía. Y ahí, en esa narrativa del misterio, empieza todo, ¿no? Como una especie de infección o posesión. Exacto. Es el punto de inflexión que marca la leyenda Ouija del caso. A partir de ahí, la vida de Estefanía, según la familia, se vuelve un infierno. Hablamos de meses muy duros para ella. ¿Qué síntomas describen? Pues más de 6 meses de angustia. La familia habla de insomnio terrible, alucinaciones, decía haber figuras oscuras por la casa. Qué mal rollo. Y luego comportamientos extraños, agresividad repentina, cambios de voz y convulsiones, ataques físicos. ¿Y los médicos? No encontraban nada. Pues parece que no. Le hicieron pruebas, pero no daban con una causa física clara que explicara todo ese cuadro. Lo que, claro, alimentaba más la angustia y la teoría de algo no natural. Hasta que llega el desenlace más trágico. Estefanía muere en julio de 1991. Muy joven. Sí, jovencísima. El 14 de julio de 1991. Y la causa oficial de la muerte. Tampoco ayuda a cerrar el tema, ¿verdad? Más bien lo contrario. Para nada. La autopsia dictamina asfixia pulmonar, pero añade 2 palabras clave: muerte súbita y sospechosa. Sospechosa, ahí está la palabra. Exacto. Ese es sospechosa, es muy ambiguo. Para los que creen en lo paranormal, es casi una confirmación. Pero claro, también abre otras puertas. ¿Explicaciones médicas, quizás? ¿Podría ser? Hoy se habla de la posibilidad de una muerte súbita inesperada en epilepsia, lo que llaman SUDEP, teniendo en cuenta que sufría convulsiones y que además su madre padecía epilepsia. Es una hipótesis médica plausible que quizás en ese momento no se consideró a fondo.
O sea que la ambigüedad médica alimenta el misterio. Y tras su muerte, lejos de terminar, los fenómenos en la casa se intensifican. Eso es lo que cuenta la familia, que después de morir Estefanía, la cosa fue a peor, mucho peor. ¿Qué tipo de cosas? Pues de todo. Puertas que se cerraban de golpe, a veces 3 portazos seguidos, ruidos inexplicables por toda la casa, objetos que salían volando. ¿Objetos volando? Sí, aparatos eléctricos que se encendían y apagaban solos, sombras que se movían, y un detalle muy, muy potente a nivel simbólico. ¿Cuál? Una foto de Estefanía. Dicen que empezó a arder sola espontáneamente, y que solo se quemó la parte de su rostro. ¡Qué barbaridad! Todo esto nos lleva de vuelta a esa noche clave, la del atestado policial, noviembre del 92. ¿Qué vieron los policías con sus propios ojos? ¿Qué escribieron? Pues el informe es bastante descriptivo, la verdad. Detalla, por ejemplo, cómo la puerta de un armario del pasillo se abrió sola, de forma violenta, antinatural, hacia ellos, como si algo la empujara desde dentro. Estando ellos delante. Estando ellos delante. También un ruido fortísimo, como una detonación, en la terraza. Pero salieron y no había nada ni nadie. Nada que lo justificara. ¿Y más cosas? Sí. Describen una especie de baba viscosa de color marrón en una mesilla de noche. Un crucifijo que estaba en la pared, tirado en el suelo. Roto, ¿no? El Cristo separado de la cruz de madera. Y además unas marcas en la pared, junto a donde estaba el crucifijo, como si fueran arañazos. 3 marcas. ¡Madre mía! Y para rematar, en el cuarto de baño notaron un frío intenso, una bajada de temperatura muy brusca que no tenía explicación lógica. Todo esto, insisto, observado y escrito por policías en acto de servicio. Suena increíble, la verdad. Pero claro, frente a todo esto está la otra cara de la moneda, la visión escéptica. ¿Qué explicaciones alternativas hay? Hay varias líneas. Por un lado, lo que ya comentamos de la posible epilepsia de Estefanía, quizás no diagnosticada o no bien tratada, que podría explicar las convulsiones y quizás algunas alucinaciones. Vale. Por otro, se habla de la posibilidad de un fenómeno psicológico, la folia aprisiosa o locura compartida, una especie de psicosis colectiva que puede darse en grupos muy unidos, como una familia, sobre todo si están sometidos a un estrés brutal, como era el caso. Entiendo. El duelo, el miedo, todo suma. Exacto. La sugestión es muy poderosa. Y si a eso le añades el duelo por la muerte de Estefanía, el miedo acumulado y luego la atención mediática que tuvo el caso, pues se puede crear una bola de nieve. Y para complicarlo aún más, años después, algunos de los propios hermanos empiezan a contar versiones diferentes, ¿no? Sí, eso añade mucha confusión. Ricardo y Maximiliano, 2 de los hermanos, han hecho declaraciones públicas desmintiendo o, como mínimo, matizando mucho de lo que se contó en su día. Llegando a hablar de montaje. Han insinuado exageraciones e incluso la posibilidad de que algunas cosas fueran un montaje familiar, mientras que otra hermana, Marianela, por ejemplo, sigue defendiendo firmemente la versión paranormal. Vaya lío familiar también. Refleja, como poco, una familia muy marcada por la tragedia, y quizá fracturada por cómo cada uno vivió y procesó todo aquello, y por el paso del tiempo y la atención pública. Y no ayuda, supongo, la película Verónica, de 2017, que aunque dice inspirada en hechos reales... Es ficción. Es fundamental separar la película de los hechos documentados del caso Vallecas. ¿Se toma muchas libertades? Muchísimas. Condensa el tiempo, cambia personajes, motivaciones, el final... Vamos, es cine de terror inspirado en... pero no es un documental ni un reflejo fiel. Vale, importante aclararlo. Entonces, después de todo este repaso, ¿qué nos queda del expediente Vallecas? Pues nos queda fundamentalmente una tensión, un choque entre 2 relatos. ¿El paranormal? Validado, o al menos reforzado, por ese insólito informe policial que habla de lo inexplicable. ¿Y el relato escéptico? Apoyado en la medicina, la psicología, las posibles explicaciones racionales, y también en las grietas y contradicciones de los testimonios familiares a lo largo del tiempo. ¿Y sin pruebas concluyentes para un lado u otro? Exacto. Faltan pruebas definitivas. Esa famosa baba marrón que vieron los policías, pues no se recogió, no se analizó, los testimonios varían, así que el caso en realidad sigue abierto a la interpretación. Su legado no es una respuesta clara, entonces. No.
Su legado es esa mezcla tan potente de tragedia familiar, misterio profundo y sobre todo esa validación oficial tan única y extraña que le dio el informe policial. Quizás por eso sigue fascinando tanto, ¿no? Porque toca esa fibra tan humana de buscar respuestas, de buscar sentido ya sea en la ciencia o en lo sobrenatural, cuando nos enfrentamos al dolor, a la muerte, a lo desconocido. Sin duda. Es un espejo de esa necesidad. Y nos deja una pregunta final flotando en el aire, ¿no? ¿Hasta qué punto un documento oficial, por muy detallado que sea, puede llegar a certificar lo imposible? ¿O simplemente lo que hace es documentar los límites de nuestra propia comprensión cuando nos vemos cara a cara con situaciones de tensión extrema?